5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Microgramos por Minuto. El día de hoy, la clase consiste en el sistema de conducción. La agenda está dividida, si nos damos cuenta, en todas y cada una de las estructuras que hacen parte del sistema de conducción. Iniciaremos con el nodo sinusal, los tractos internodales, hablaremos de la controversia que se ha generado a raíz de la estructura histológica de estos tractos internodales. Posteriormente charlaremos un poquito sobre la unión AB, donde la unión AB no solamente está conformada por el nodo auriculoventricular como muchos creen, sino que tiene otro tipo de estructuras asociadas. Y por último, concluiremos con el sistema de conducción intraventricular. Ahora sí, entremos en materia. Hablemos del nodo sinusal. El nodo sinusal es una estructura con la que inicia este sistema de conducción. Esta estructura se ubica básicamente en la pared lateral y posterior de la aurícula derecha, debajo de la desembocadura de la vena cava superior, que es esta estructura que estamos viendo en la diapositiva. Antes de su descubrimiento, el nodo sinusal recibió el nombre de ultimo moriens, que traduce del latín último en morir, lo último en morir. ¿Basados en qué? En que se encontraron que esta estructura era la última en latir en el ciclo cardíaco. Esto fue hasta el año de 1907, donde el señor Sir Arthur Kate y Martin Flagg, de donde nace el nombre que se le coloca también al nodo sinusal, o nodo de Kate Flagg, descubren una zona que era similar a una zona descrita previamente. ¿Por quién? Por el señor Tsunao Tawara en el año de 1906, describiendo en sus publicaciones el nodo sinusal. Esto fue una descripción meramente anatómica e histológica, pero el señor Lewis en el año de 1910 describe la función principal del nodo sinusal, la cual es servir de marcapaso principal o aquel generador de los potenciales eléctricos que van a permitir la despolarización de los miocitos tanto auriculares como ventriculares y posteriormente la contracción. Esta estructura tiene unas dimensiones de un ancho de unos 3 milímetros, un largo de 12 a 15 milímetros y un espesor de 2 a 3 milímetros. El nodo sinusal tiene una forma de uso, tal como lo vemos en el gráfico acá. Su porción más gruesa es aquella que se acerca a la vena cava superior, discurre a través de la crista terminalis y se hace más delgado conforme se une o llega a la vena cava inferior. Cabe resaltar que la crista terminalis o cresta terminalis es un remanente de tejido que se forma del periodo embriológico. Básicamente nace de la unión de la aurícula derecha más el seno coronario o seno venoso principal del corazón. Además, un detalle importante, que el 10% de los pacientes tienen un nodo sinusal en forma de herradura, no solamente se encuentra en forma de uso. Histológicamente el nodo sinusal tiene una característica, yo creo que una de las principales, y que ojalá sea esto que vamos a decir, sea lo que principalmente se lleven del nodo sinusal. El nodo sinusal tiene una estructura histológica que le permite ser el marcapaso principal. Esta tiene una serie de células llamadas células P. Las células P son aquellas capaces de generar el potencial de acción. Ese potencial de acción generado, ¿por qué? Hombre, porque es que son permeables en mucha mayor medida con respecto al resto de células a los iones que participan en el potencial de acción. Además, la fase 4 de la repolarización es mucho más inclinada. Por lo tanto, para poder llegar a un potencial umbral, que va a ser el punto de partida para que se genere el movimiento de iones a través de la membrana y genere una despolarización, que posteriormente vamos a hablar acerca de eso y que van a entender un poco más. A través de esta característica se pueda generar o autogenerar esos potenciales eléctricos cardíacos. Estas células P se encuentran rodeadas por algo que se llaman, por una capa de células llamadas células transicionales. Estas células transicionales son una porción intermedia entre las células sinusales o células P y el miocardio de trabajo, que vendría siendo las células auriculares de trabajo, que se encargan de la contracción del músculo auricular.
En lo concerniente a la irrigación del nodo sinusal, este nodo sinusal está irrigado básicamente por la arteria del nodo sinusal. Esta arteria del nodo sinusal tiene dos orígenes, pero el principal es la arteria coronaria derecha. ¿En cuánto? En un 55% de los casos. Mientras que esta arteria del nodo sinusal en el 45% nace de la arteria circunfleja. La arteria se ubica en la parte central del mismo nodo sinusal. De hecho, su estructura gira en torno a esta arteria, pero menor en proporción de casos se encuentra periférica o se puede encontrar ramificada. Antes de llegar al nodo auriculoventricular nos encontramos con los tractos internodales. Estos tractos internodales tienen la función de comunicar los nodos, es decir, el nodo sinusal con el nodo auriculoventricular, como lo vemos en las figuras. Estos tractos internodales son tres. Está el anterior, medio y posterior, como lo a seguir, anterior, medio y posterior. También recibe el anterior el nombre de haz de Bachmann, el medio tiene el nombre de Wenckebach y el posterior de Thorel. Tiene una característica principal el haz de Bachmann, y es que permite la comunicación del nodo sinusal con la aurícula izquierda a través de un haz accesorio que viene de la división de este. Hay algo importante que cabe resaltar, porque cuando uno se va a leer sobre este sistema de conducción se encuentra con estas controversias, tanto en artículos como en libros, y es que no se ponen de acuerdo en realidad, y que no son haces o vías, no son haces en sí, en realidad son células auriculares o miocitos auriculares que están agrupados de tal manera que parecen tractos, pero que permiten la comunicación entre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Pero en conclusión, al final lo que importa es saber eso, que hay algo que te comunica o que te permite la comunicación entre los nodos. Siguiendo con la dinámica, debajo de las fibras internodales se encuentra la unión AB. La unión AB está formada por una serie de estructuras anatómicas que incluyen el nodo auriculoventricular y el haz penetrante de His. Dependiendo de la bibliografía, así podemos encontrar, además del nodo auriculoventricular, el haz penetrante de His, la porción proximal de la ramificación de este haz penetrante. La primera bibliografía, que es la de la CIB, incluyen estas estructuras. Si es Valles de Luna, te incluye, además del nodo auriculoventricular, el haz penetrante de His, incluye este tejido auricular o estos miocitos auriculares que se encuentran en relación con el seno coronario, además del nodo auriculoventricular y el resto de sus estructuras. Entrando en materia, lo que respecta al nodo auriculoventricular, este fue descrito en primera instancia por el señor Tsunao Tawara y en compañía con el señor Asko. Este señor Tsunao Tawara fue patólogo y en su tesis doctoral buscó describir esta estructura llamada unión auriculoventricular, pero se centró sobre todo en el nodo auriculoventricular. La traducción de sus escritos sirvió como base para estudios de estructuras que hacen parte del sistema de conducción, incluyendo el nodo sinusal, las ramas derecha e izquierda e incluso las fibras de Purkinje. Este nodo auriculoventricular se encuentra en una zona llamada Triángulo de Koch. El Triángulo de Koch fue descrito en el año de 1909 y tiene por función principal ser el marcapaso secundario. En caso tal de que se dañe ese nodo sinusal, que vendría siendo el marcapaso primario, aparece la función de marcapaso del nodo auriculoventricular, gracias a que está provisto de células P en su estructura. Además de eso, se encarga de generar un retraso en la conducción, permitiendo la contracción pasando a través de sístole auricular para poder garantizar que se dé posteriormente la sístole ventricular. Además, tiene una función de protección, gracias a que este retraso se genera, ¿verdad? Y que ella es la única estructura que permite el paso de ese potencial de acción desde la aurícula hacia el ventrículo. Entonces, protege los ventrículos ante estas frecuencias auriculares altas. Tiene, en términos de dimensión, una longitud de 22 milímetros, una anchura de 10 milímetros y un espesor de 3 milímetros. Y esta es la parte más importante que creo que se deben llevar, y es la parte histológica. ¿Cuáles son las zonas de este nodo auriculoventricular y que la conforman? De hecho, es
una pregunta obligada en una ronda de medicina interna. Tiene 3 zonas: zona A, zona B y zona C. También reciben otros nombres: zona celular externa, zona central o zona nodular media, y por último la zona distal o región nodular GIS. ¿Qué es lo importante que debemos tener en cuenta acá? Uno, que la zona central o nodular media es aquella donde se genera el retraso de la conducción. Está mucho menos organizada con respecto a las otras zonas. En primera instancia, la zona A o celular externa o aurículo nodular es aquella que se encuentra en contacto directo con las células auriculares. Incluso ella tiene células P. Estas células P también se encuentran en la región nodular GIS. Es allí donde pueden generarse los potenciales de acción que permiten el reemplazo o la función de marcapaso secundario. Las células de la zona B están mucho menos organizadas, como veníamos diciendo, tienen forma de estrellas, incluso prolongaciones, pero estas están provistas de menos discos intercalares o uniones gap, y pues debido a esta conformación genera el retraso en la conducción. El triángulo de Koch es una zona anatómica, está formada por varias estructuras a nivel de la pared del tabique interauricular. Está en la cara lateral inferior de la aurícula del lado derecho. Este triángulo de Koch lo forma, en primera instancia, el esqueleto fibroso de la valva septal de la válvula tricúspide. Además de eso, lo forman el tendón de Todaro. Este tendón es una prolongación de la válvula de Eustaquio. La válvula de Eustaquio lo que hace es cubrir o encontrarse en estrecha relación con el orificio de entrada de la vena cava inferior. Además, está en estrecha relación con la válvula de Tevesio. La válvula de Tevesio, la cual cubre el orificio de entrada del seno coronario, que es una de las estructuras donde desemboca la circulación venosa del corazón. Este nodo auriculoventricular tiene una estructura similar a la del nodo sinusal, y es que está provisto en primer lugar de un tejido que contiene células P y que se encuentra en relación con las células transicionales, las cuales entran en contacto con las células o células auriculares de trabajo, las cuales van a ser objeto de este potencial de acción que va a llegar allá, permitiendo la contracción de las células o miocitos. Además, se encuentra en estrecha relación con el cuerpo fibroso del corazón, el cual va a ser atravesado con la siguiente estructura de la unión auriculoventricular, que es el haz de His. Bueno, hasta aquí llegamos en microgramos por minuto el día de hoy en esta clase de electrocardiografía. Para mañana o para una próxima ocasión estaremos montando la segunda parte. Así que si te gustó, dale like, deja tu comentario, suscríbete. Chao, chao.